Sopla, Espíritu Santo, sopla, sopla. Tu presencia, tu poder, el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, se está manifestando en estos momentos, en cada cuerpo de mis hermanos y hermanas que están conmigo, en unidad del Espíritu. Vivifica cada cuerpo de mis hermanos y hermanas, cada uno de ellos sean vivificados. Así como levantaste a Jesucristo entre los muertos, ese mismo poder opere en cada uno de mis hermanos y hermanas. En el nombre de Jesús, sea tu palabra, Señor, luz con poder, echando fuera toda tiniebla, toda manifestación de tinieblas, toda manifestación de lo que no fue establecido desde la creación por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, tu palabra es poder, tu palabra es autoridad y tu palabra que sale de tu boca hace, Señor, las cosas que no son como si fuesen salud, restauración, provisión financiera, milagros financieros, provisión en todas las necesidades, restauración de relaciones. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, establece, Señor, tu palabra como la autoridad en esta reunión, en este tiempo juntos. Tu palabra será establecida como autoridad, como vida, como verdad que liberta, que sana, que restaura, que ordena, que endereza, en el nombre de Jesús. Amado Espíritu Santo, tú eres el tema de esta noche y te pedimos que nos hables, que te reveles a nosotros, que no sea un conocimiento, sino una transformación de vida. Que cada uno de los que están escuchando esta palabra sean transformados radicalmente y movidos a ser más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, los misterios que encierran tu persona y que no conocemos, revélalos esta noche, este día y cada momento de nuestras vidas. Así estamos en tus manos, te damos gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu unción, gracias por el gozo de la salvación, gracias por la fortaleza, gracias por abrir los ojos del entendimiento y podemos ver delante de nosotros luz, vida, y la esperanza es restaurada y levantada. Así en el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén. Saludos a todos, a cada uno de ustedes. Una bendición que podamos estar juntos alrededor de la palabra del Señor. Y vámonos inmediatamente para entrar a lo que el Señor nos tiene hoy. El Espíritu Santo en el mundo y en nosotros. La revelación del Espíritu Santo en el mundo y en nosotros. Hemos estado estudiando durante todos estos viernes, menos el viernes pasado, eh, que estábamos celebrando el cumpleaños de la pastora Ana. Realmente ha sido unos viernes de mucho poder, de mucha unción, de mucha palabra, de mucha revelación. Y es bien importante, amados, que entendamos que la revelación no es información. La revelación es transformación. Pero básicamente tiene que ser una actitud. Cada uno de nosotros tiene que estar con un deseo de ser transformados por la palabra de Dios. Estuvimos leyendo Juan 14 y estuvimos leyendo Juan 16.
Hoy les voy a hacer un poquito más práctico y específico, porque nos vamos a ir a la tercera persona de la Trinidad que fue enviado al mundo con varios propósitos. Es un repaso de Juan 14 y Juan 16, es una repetición de algunos principios, pero a la vez es como eh, un inicio de algo que quiero compartir, que el Espíritu Santo nos quiere compartir esta noche. El Espíritu Santo fue enviado al mundo y leímos el viernes antepasado, o sea, el último viernes que tuvimos la reunión, que él vino a convencer al mundo de pecado, juicio y justicia. Y yo les compartí a ustedes que por lo regular yo comentaba de este verso de una forma individual, de una forma individualista o personalizada, que sí abarca la persona, sí abarca al individuo, a la persona en sí, a ti, a mí, en lo personal, porque el Espíritu Santo es el que se mueve dentro de nosotros en ese momento en que todavía no conocíamos al Señor Jesús y comienza una transformación de iniciativa del Espíritu en nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra alma, a todo nuestro ser, con la convicción de pecado, con la convicción de juicio y con la convicción de justicia. Y ahí viene la revelación de Jesucristo como el instrumento de salvación, como el instrumento, el sacrificio, el medio para nosotros poder tener perdón de pecados, libertarnos del juicio eterno y ser objeto de la justicia de Dios. ¿Ok? De forma positiva. Se nos imputa. Justificado pues por la fe tenemos para con Dios. Entonces, como dice Romanos 5:1, entonces, esto es el hecho de que Él está en el mundo convenciendo de pecado, juicio y justicia, también es una cuestión global, ¿ok? Que trasciende lo individual, pasa a lo individual. El mundo constantemente con la iglesia presente en el mundo, y esto es bien importante que entendamos este principio, esta verdad, amados, esto es sumamente importante. La presencia de la iglesia, que es eh, quien en donde habita el Espíritu Santo y donde se mueve el Espíritu Santo, está constantemente eh, iluminando de manera, ustedes saben que cuando hay oscuridad tú no puedes ver sucio, pero cuando tú prendes la luz y se pone bien claro ese cuarto, ahí te das cuenta de las manchas, de los sucios, de los detalles. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en el mundo a través de la iglesia. Nosotros somos la luz del mundo y nosotros somos quienes declaramos, o sea, ¿cómo les puedo decir? Eh, algo, cuando tienes dos objetos, lo que es verdadero y lo que es falso, una cartera que tiene una marca que te das cuenta que fue hecha en China y que no realmente no es esa marca ¿cómo se llama? De calidad hecha, sea en París o en Estados Unidos, donde sea. Un experto mira, compara y puede ver la que es genuina y cuando se compara con la que es imitación, entonces la que es imitación, ahí te das cuenta rápidamente los defectos que tiene, las fallas, etcétera. O sea, lo que es genuino, lo que es verdadero, delata, descubre, define lo que es falso. Por eso el Espíritu Santo con la iglesia está estableciendo una, eh, una luz que ilumina o una
un espejo que señala, que enseña o refleja la maldad del ser humano, su pecado, de la humanidad, del mundo. Pero también la presencia de la iglesia en el mundo trae juicio a través del Espíritu Santo, porque declara fácilmente lo que es pecado de lo que es santo. Entonces, en este tiempo que nosotros estamos viviendo es un tiempo sumamente interesante porque hemos vivido unos años o unas décadas. Yo que tengo un poquito más de años de experiencia en el Evangelio, puedo definir claramente cómo poco a poco la iglesia se fue durmiendo y el mundo fue creando todo un cambio de valores, al punto que lo malo llamaban bueno y lo bueno lo están llamando malo. Pero de pronto la iglesia despierta, la iglesia ha despertado, la iglesia está en un movimiento, y yo estoy hablando de la iglesia genuina, la iglesia, el cuerpo de Cristo, los verdaderos creyentes, ¿ok? No la iglesia, religión, la que se puede llamar cristiana, sea de cualquier denominación, sino la iglesia que está en estos momentos tomando nuevamente eh, la posición de ser luz en el mundo. Y su postura ha estado levantando en este tiempo una declaración de juicio porque está señalando el pecado, está señalando la maldad. Y muchas de las cosas que está haciendo la iglesia en este momento está trayendo justicia a lo que el Señor estableció. Por ejemplo, el matrimonio establecido por Dios, la familia establecida por Dios, la iglesia. Entonces se está haciendo justicia a todo lo que es verdadero, a todo lo que es lo que Dios estableció. Ok, no voy a seguir porque realmente si no me quedo en ese punto, pero estoy repasando y estoy reforzando la posición del Espíritu Santo en el mundo. Pero hay una función que es, para mí, es importantísima que esta noche nosotros la veamos. Y es detener la aparición y manifestación del anticristo. Para eso tenemos que leer este verso en Segunda de Tesalonicenses 2:7, que les recomiendo leer el capítulo completo. Pero dice, porque el misterio de la iniquidad o anarquía maligna ya está en acción, solo que en este momento hay quien lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y está hablando del Espíritu Santo y está hablando de la iglesia que está en el mundo. Entonces, podemos ver toda esta manifestación, podemos ver toda esta tiniebla, podemos ver tanta maldad, tanto pecado, podemos ver todo lo que está pasando en el mundo, pero algo sumamente importante es que hay un freno. Y aquí es cuando yo le hablo a la iglesia, porque la iglesia acostumbra a sentirse minoría, la iglesia acostumbra a verse con complejo de impotencia, de debilidad, de minoría, y entonces entra a esconderse, a encerrarse en las cuatro paredes del templo o de donde se congregan, o encerrarse y esconderse dentro de sus propios hogares. Y entonces eh, el enemigo entra con fuerza, porque ausencia de luz, aumento de tinieblas. Y esto lo hemos estado discutiendo durante todos estos viernes. Pero el Espíritu Santo está haciendo un movimiento poderosísimo, que es lo que yo estoy llamando el gran avivamiento de los últimos tiempos. El gran avivamiento que anticipa el levantamiento de la iglesia, donde será quitado el Espíritu Santo y la iglesia,
y ya entonces no va a haber una resistencia, no va a haber quien detenga a este personaje llamado el anticristo, ¿ok? Que es que es el autor del misterio de la iniquidad o el autor de el caos o el autor, o sea, el caos que ustedes pueden ver en el principio de la creación, pero el caos social, el caos moral, el caos de las relaciones, el caos en todas las dimensiones, en todas las áreas. O sea, hay un inicio. Muchos están temiendo con todo esto de la inteligencia artificial y hay razón, porque nunca, por lo menos mi generación, había pensado que algo así como la inteligencia artificial, que tú empiezas a hacerle preguntas y a consultar y te contesta y te trae toda la información, te trae todos los datos, te da una dirección y están entrando hasta preguntas morales, preguntas que tienen que ver con relaciones y todo eso. Eh, entonces da susto. Y cuando uno escucha todo esto de los satélites, del movimiento a la Luna, el movimiento a Marte, o sea, la ambición de la conquista del universo y todas las máquinas que se están construyendo y todo lo que está haciendo Elon Musk eh, y todos los grandes billonarios, ahora trillonarios. Entonces tú dices, uff, y esto, nosotros vamos a ser testigos de esa destrucción, de esa manifestación de la oscuridad. Porque es simple, amados. El que pueda controlar toda esta información a través de la inteligencia artificial va a controlar el mundo entero. El mundo entero va a ser controlado por un instrumento que une todo y que toda la información de nosotros está siendo recaudada o recopilada a través de las cámaras que tú estás viendo. Hay una proliferación de cámaras en todas las carreteras, en todos los lugares. Y yo me acuerdo que uno de los discípulos de los cuales estaba en el ministerio de estudiantes, que yo era el líder de ese ministerio en los años 80. Me acuerdo que él después se hizo un profesor de la universidad, hizo doctorado y todo, y él estaba estudiando ese mundo de programación. Y él me decía que todo se estaba organizando, estoy hablando de los años 80, ¿ok? O sea, que han pasado unos cuantas décadas. Me decía que todo se estaba organizando para recopilar datos, data. Y en aquel tiempo hablábamos de cuando pasabas por el peaje y te retratan tu tablilla, ya se saben tus manejos, dónde te mueves, hacia dónde vas. O sea, todos nuestros movimientos están siendo en estos momentos recopilados, guardados en un sistema llamado inteligencia artificial. Toda la información está siendo metida y cuando una persona o un individuo o un ser o un aparato, o sea, un sistema computarizado, controle todo eso, el mundo, el ser humano no va a tener libertad. Y sabemos que una de las formas que el enemigo, el anticristo, va a controlar la humanidad, que no va a permitir ni que compren o vendan si no está bajo ese gobierno, ese control. Es la famoso 666, pero es una forma simbólica de que va a haber un control y va a haber una identidad y todo va a ser manipulado por ese ente malo, ese ente de maldad, de iniquidad, como lo está presentando aquí. Ahora, tú y yo estamos safe. Todos los que estamos en este tiempo en la iglesia estamos safe de esa manifestación, porque estamos aquí.
la iglesia, y porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y nosotros en este tiempo tenemos que aumentar nuestra manifestación de la luz, no en el sentido de que es un botón que vamos a subirlo, sino en el sentido de acción. Y tenemos que romper con nuestra vida egocéntrica. O sea, tú y yo, sin darnos cuenta, estamos enredados en un círculo vicioso de supervivencia, de cómo logro conseguir el dinero, de cómo puedo hacer esto y cómo puedo hacer aquello. Amados, es bien importante. O sea, el mundo no gira alrededor de ti, ni de tu situación, de tus circunstancias, sino alrededor de Jesucristo. Y tú y yo estamos en el mundo porque el Señor nos colocó para una misión de hacer discípulos. Y este es el tiempo en que tú y yo, la iglesia, tenemos que romper completamente ese círculo vicioso y empezar a manifestar el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, en el mundo. Porque mientras más vidas nosotros ganemos y mientras más territorios nosotros tomemos, menos oscuridad y manifestación de la oscuridad y menos control de la oscuridad va a haber. ¿Ok? Eso es sumamente importante. Y usted lo entiende porque usted apaga la luz y queda todo oscuro. Pero la iglesia tiene que en estos momentos moverse en esa dirección. Ok, la tercera persona de la Trinidad. Pongo persona porque para que refuercen que Él es una persona, no es una fuerza. ¿Ok? No es una energía, como dicen los testigos de Jehová, es una persona. Mora en el creyente. Esa es otra de su función. Está en nosotros. ¿Ok? Y pongo regeneración porque eso es lo que todo el mundo conoce. O sea, él nos dio nuevo nacimiento. El Espíritu Santo es el que nos dio la oportunidad de comenzar de nuevo. Un nuevo comienzo, una nueva vida, una nueva oportunidad. Entonces, eso es lo que es la regeneración, nacidos de nuevo. No por el vientre de una madre, sino por el Espíritu Santo y la palabra de Dios, como le dijo el Señor Jesús a Nicodemo. ¿Ok? Entonces, esa regeneración nos da a nosotros unas condiciones y todas esas condiciones es lo que el Espíritu Santo trabaja dentro de nosotros. Quiero reforzar que Él en nosotros da testimonio, es el sello y es el anticipo de lo que vamos a estar viviendo eternamente. Miren lo que dice Efesios 1, 13 y 14. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, en el Señor Jesucristo, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso fue lo que leímos, capítulo 14, capítulo 16 de Juan, la promesa del Espíritu Santo. Yo enviaré, pediré al Padre que les envíe un consolador, el Espíritu Santo. ¿Ok? Él los guiará a toda verdad, todo lo que hemos leído. Pero aquí comienza entonces el apóstol Pablo a explicarnos la presencia del Espíritu Santo de una manera práctica, de una manera real. Y cuando habla de que a través de Jesucristo nosotros recibimos la salvación, ¿ok? Él pone como una secuencia, luego de haber creído en Él, o sea, luego de haber puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Como le dijo el apóstol al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿ok? O sea, no creer de saber, porque los demonios creen y tiemblan. Es el creer de entrega, de la fe, de colocar todo el peso de tu vida sobre lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario y su resurrección. Pero dice que en ese momento nosotros fuimos
sellados, o sea, el sello real que nos convierte en propiedad del reino, en propiedad del Padre, en hijos del Padre, en ciudadanos del reino de Dios, con todas las condiciones que no tienen los ángeles, ni los animales, ni ninguna creación, solamente aquellos que hemos nacido de nuevo. Entonces, ese sello nos identifica. Donde quiera que estemos, el Espíritu Santo nos identifica. O sea, el Espíritu de Dios en mí me identifica como un hijo de Dios, con la naturaleza divina, como dice el apóstol Pedro. Me identifica sin pecado, me identifica santo, me identifica con todo lo que realmente, que no puedo esta noche, eh, ir diciéndole todo lo que somos y tenemos. Pero lo importante, porque el tema es el Espíritu Santo, o sea, el mundo espiritual ve el sello real en nosotros, marcado por el Espíritu Santo. Piensa un momentito en cómo se marcaban, se marca el ganado con ese sello. Ese sello tenía que estar en fuego. Lo ponían en el carbón y cuando yo estaba al rojo vivo, ese metal, ese calor, ese fuego era lo que marcaba en la piel del ganado el sello de la familia o los dueños del ganado. Ahora piensa en ese fuego, el Espíritu Santo, que nos marcó y ese fuego está en nosotros. Eso está ahí. Eso está estableciendo que eres parte del reino de Dios, ¿ok? Entonces, dice, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía o las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, va a haber un momento donde nosotros vamos a llegar y lo vamos a tener todo, ¿ok? Toda la herencia. Y ese es el asta. Desde el momento que recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador, hasta ese momento, el Espíritu Santo te está anticipando, te está moviendo a la experiencia final, que ya no es un anticipo, sino un cumplimiento de todo lo que Él prometió que íbamos a recibir y a tener cuando estuviésemos en su presencia. Pero hoy yo tengo entrada, hoy yo tengo al Espíritu Santo que me permite vivir en mis limitaciones, en las limitaciones del mundo que estoy viviendo, me permite vivir lo que voy a vivir en un futuro sin limitación alguna, sea la limitación mía física humana con la limitación de espacio y tiempo y de las condiciones que el mundo está viviendo. Eso no significa que no puedas experimentar y vivir todo lo que vamos a vivir en el futuro, porque Él es el Espíritu Santo en nosotros, está para anticiparnos. Y lo que se supone que tú y yo vivamos en esta época de nuestra vida, en este tiempo de nuestra vida en Cristo, es el crecimiento de disfrutar cada vez más de esa herencia. O sea, Él nos entregó un regalo, algo grande. Y Él está en nosotros para entrenarnos a cómo vivir en la dimensión de lo eterno, cómo vivir en la dimensión del reino de Dios, cómo vivir en la dimensión de lo divino. Esa es su misión en nosotros, ¿ok? Porque eso es lo que va a darle gloria a Dios, va a darle la alabanza al Señor. Bueno,
Podría seguir aquí con el próximo slides, con los próximos versos, pero vamos a dejarlo porque ya es hora de orar y seguimos el próximo viernes, porque hay tantas y tantas cosas hermosas que aprendemos. Repasen esta palabra, repasen estos versos, siéntense y oren al Espíritu Santo. Enséñame, Espíritu Santo, enséñame. Se llama vivir esa experiencia de lo sobrenatural. Tú estás en mí. En mi condición humana no sé cómo hacer, cómo confrontar esto, no sé cómo sobrevivir o sobrellevar esta situación tan difícil que yo estoy viviendo. Espíritu Santo, ayúdame a poder moverme en la dimensión de lo sobrenatural, de tu poder para confrontar esta situación humana que estoy viviendo. Atrévase a orar así y deje que el Espíritu Santo le guíe, porque Él es el anticipo. Él es el entrenador, Él es el maestro que el Señor ha puesto en ti y en mí para tener éxito en todo lo que emprendamos. Padre, gracias. Gracias nuevamente, Señor, por la bendición de estar junto con mis hermanos. Te bendigo, Señor, te bendigo porque nos enseñas tantas cosas hermosas. Te bendigo, Señor, porque sé que tú estás obrando en cada uno de mis hermanos y hermanas. Estás obrando en sus circunstancias, en sus situaciones, en su corazón, en su mente, en su cuerpo. Estás obrando porque tú eres verdadero. Y la promesa de tu palabra es sí y amén para cada uno de nosotros. Por eso en el nombre de Jesús bendigo a mis hermanos y hermanas y declaro, Señor, que sus días son días de paz, días de gozo, días de provisión, días de salud, días de levantamiento, días de libertad, días, Señor, de emprendimiento, días de provisión en todo lo que les hace falta. Ningún bien les faltará y ningún mal tocará su morada. Ato todo aquello que viene contra ellos. Todo lo que viene contra su vida está atado y quebrantado, porque tus ángeles están protegiendo a cada uno de mis hermanos y hermanas. Así en el nombre de Jesús, establecemos a ti, Espíritu Santo, quien moras en nosotros, quien das testimonio de que somos tus hijos y quien nos lleva a toda verdad y quien nos hace el poder para cumplir la gran comisión. Así en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por tu presencia. Amén, amén, amén. Mis amados,